Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy tenemos una serie especial porque tenemos un invitado especial. La serie se va a llamar El Padre Nuestro y nuestro invitado especial pues es el pastor Enrique Pérez. Hola pastor, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Gracias, pastor. La verdad nos encanta tenerte aquí, además son cuántos años que no nos vemos, ¿verdad? Así es, pastor. Tenemos que recordar los buenos tiempos donde me enseñabas la palabra. Fueron tiempos de gran bendición. Y ahorita pues yo creo que estás en Nueva York, estás pastoreando ahí. ¿Cómo se llama la iglesia ahí? La iglesia se llama Redeeming Love, que es Amor Redentor. Ajá. Y siguiendo el nombre en inglés, Redeeming Love español, ¿no? La iglesia hispana del ministerio en inglés que está en Nueva York. Ay, qué padre, ¿no? Qué bueno que estás allá predicando la buena palabra, la buena doctrina sana de la fe en Nueva York. Y bueno, hoy tienes un tema, nos trajiste un tema muy interesante acerca del Padre Nuestro, pero hablando de quién es nuestro Padre, ¿verdad? Así es. Que aprendemos a conocerlo a Él. Así es. Yo creo que es importante, hay tanta necesidad de paternidad en este mundo. Y vemos mucha gente sufrir en depresión o sin identidad muchas veces porque no conocen a su padre natural y peor, no conocen a su verdadera padre, que es el creador de nosotros, ¿no? Así es, pastor, así es. Pues la verdad, gracias, pastor, es un privilegio para mí, un honor estar aquí contigo. El pastor Yves y yo somos amigos. Ay, sí. Y obviamente con su esposa Yoli y mi esposa. La verdad ha sido siempre una bendición conocerlos, estar con ustedes, platicar, reír juntos, Sí. una bendición. Y hoy, como decías, pastor, hablando del Padre Nuestro, yo me crié sin un padre, ¿no? Mi padre terrenal fue asesinado cuando yo tenía 12 años y de ahí crecí sin un papá. Ahora que mencionabas de esta figura paterna, cuando crecemos en depresión, crecemos simplemente con un vacío. Exacto. Terrenal, y ahora sin un Padre Celestial, pues mucho más, ¿no? Sí, peor. Entonces, para mí ha sido muy importante conocer quién es nuestro Padre Celestial, saber quién es. Creo que es uno de los fundamentos de la vida cristiana. Y si queremos vivir por fe, tenemos que conocer quién es nuestro Padre. Por supuesto, porque si no conocemos a la persona en quien vamos a creer, ¿cómo podemos creer, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, quisiera empezar con una pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros, ¿no? ¿Quién es Dios? Cuando escuchamos esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ahora que estoy en Nueva York, me toca lidiar con gente totalmente nueva en el cristianismo. Y escuchar sus ideas de quién es Dios a veces es alarmante, ¿no? Porque sí, dices, me imagino. Es que ese no es Dios, ¿no? Porque obviamente el mundo, las redes sociales, los libros, en el mundo secular se han dado a la tarea de darte a conocer un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. No. Y ese es el que quiero yo hoy hablarles, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo más profundo que está en nuestro corazón cuando pensamos en el Padre Celestial? En mi vida, cuando yo tenía 22 años, que fue cuando conocí a Jesús, yo venía de depresión, de vivir en una tristeza, de no tener un padre terrenal. Entonces, cuando conozco a Dios, me doy cuenta que Él es el Padre de los huérfanos, que Él viene a llenar un vacío que yo había tenido por siempre y me ayudó en mi vida cristiana. Por supuesto, por supuesto. Ha sido maravilloso. Un momento que una vez que entras en la presencia y que sientes que vas a ser amado y que vas a ser protegido, que vas a ser levantado donde tienes que estar, porque Él te conoce tanto que no te va a mandar según una corriente, te va a mandar según lo que Él creó, lo que Él predestinó, donde tú te vas a realizar, ¿no? Exacto. Es la diferencia tremenda entre el Padre natural que está adivinando quién es su hijo, pero nuestro Padre Celestial nos conoce. Exacto. Entonces me gustaría leer la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, claro. Capítulo 6, versículo 15 al 13, que es Jesús enseñándole a sus discípulos
a orar. Ajá. Y ahí es donde da esta enseñanza tan famosa, ¿no? Tan conocida en el mundo. Yo creo que es tal vez uno de los pasajes bíblicos más conocidos Sí, en todo el mundo. exacto, ¿no? Sí, Y a veces también este pasaje esconde tantas verdades importantes Ajá, que necesitamos estudiarlas más y más, ¿no? exacto. Y creo que esto nos ayuda muchísimo. Y, pastor, si me permites, leo Mateo Por 6, supuesto. versículos 5 al 13, dice, Jesús está enseñando, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan eso, pues semejantes a ellos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Versículo 9 dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué impresionante. Uf, hay tanta riqueza ahí, ¿verdad? Tanto. Toda tu vida está explicada ahí finalmente. Exacto. Y la voluntad del Padre se manifiesta en tantas cosas. Uh-huh. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, nos acordamos de decirle a Dios, para la tentación, Uh-huh. en lugar de aguantar la tentación? Exacto. A decir, no, pues tuve que caer porque me tentaron. Aquí Jesús dice que tienes una opción. Exacto. Exacto. Entre muchas otras cosas. Exacto. ¿No? Así es. Entonces Jesús, primero que nada, dice, cuando ores, Uh-huh. Jesús no nos da la opción de orar o no orar. Exacto. Él no dice, por si un día llegan a orar, por si un día se les ocurre orar, por si un día tienen ganas de orar. Entonces creo que una de las primeras cosas para conocer al Padre es orar. Pues, ¿qué es orar sino tener una conversación con Él? Porque Exacto. la oración, como la religiosidad ha hecho de esto algo muy difícil, complicado, que a lo mejor tengo que estar en un estado especial. Uh-huh. Pero no, has nacido de nuevo, puedes hablar con tu padre como con un padre natural. Exacto. No hay diferencia. Exacto. Y sabes, ahora que lo dices, pastor, me viene a la memoria que yo nunca tuve una conversación con mi papá terrenal. Claro. Nunca me senté así como estamos ahorita. Wow. O sea, nunca me acuerdo haber sentado que él me haya dicho, vamos a platicar, hijo. Entonces, cuando Jesús dice esto, me doy cuenta que es necesario. Uh-huh. Entonces, muchas veces los ejemplos o las experiencias que hemos vivido nos enseñaron mal, porque no aprendí a conversar con mi padre. No crecí conversando con mi padre. Y peor te voy a decir cuando que todos pasamos por la iglesia católica, ¿no? Y que orar era el castigo por tus pecados. Entonces, con menos razón querías orar. Exacto. Porque estabas bajo una condenación en este momento. Exacto. Entonces, es impresionante. Entonces, Jesús dice, cuando oren, Jesús asume que oramos también, Uh-huh. ¿no? Cuando Sí. ya somos seguidores de Él. Sí, claro. Él dice, cuando ustedes oren, tienen que buscar un lugar donde van a ir a hablar conmigo. Uh-huh. Entonces Jesús, número uno, quiere que nosotros oremos, no nos deja como esa opción si lo quieren hacer o no, pero la otra, Él quiere que busquemos un lugar especial con Él, Sí, sí. una intimidad especial con el Padre. Yo creo que no hay nada que nos ayude más a conocer al Padre que tener tiempos a solas con Él. Sí.
Yo creo que por eso nos despierta a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque ahí no tienes teléfonos, no tienes celular, Exacto. no hay nada. O sea, yo llevo sirviéndole al Señor como 25 años. Ujú. Fui pastor aquí en México por varios años, ahora soy pastor en Nueva York. Y en mis años he encontrado a mucha gente que batalla en su vida cristiana, no sé si te toca, pastor, verlo, y a veces batallan con los mismos temas, hay fracaso, no están viviendo de victoria en victoria, como dice la palabra. Ujú. Y una de las razones que me he dado cuenta es porque en realidad no conocen al Padre. Porque hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, tú que tienes como que más, como una palanca alta con Sí, el sí. Padre, ¿no? Tú como que a ti sí te va a hacer caso Dios, ¿no? Sí. Y a mí no. Entonces ahí me doy cuenta que la gente no conoce. Claro, porque Bien a su sabrían padre. que él no hace acepción. Si un padre natural no hace acepción de personas en sus hijos, Ujú. imagínate uno que es perfecto. Exacto. No va a decir, no, este hijo, no, que no me venga a molestar. No existe en una Ujú. familia esto. Exacto. No. Bueno, en una familia correcta. Sí. Entonces, lo primero es tenemos que acercarnos al Padre. Y el Padre Nuestro, que seguramente, pastor, tú lo has estudiado, está dividido en 6 partes. Las primeras 3 tienen que ver con el reino de Dios y la segunda parte con nuestras necesidades personales. Así ¿no? es. Primero, Dios quiere que el reino de Dios se avance en la tierra a través de su palabra, a través de alcanzar a más personas con el Exacto, Evangelio. exacto. Pero al mismo tiempo también Él quiere suplir nuestras necesidades personales. Él quiere tener una relación con nosotros y que lo conozcamos como un Padre amoroso. Sí. Cuando yo crecí, como ahora decías tú, en la Iglesia Católica, a mí me enseñaron que Dios me iba a castigar, Dios me estaba buscando para matarme, esas son las cosas que aprendí de niño. Sí, sí, ¿Qué sí, será sí, Dios? sí, sí, sí. Y cuando vengo a la Biblia no es así. Es que Satanás nunca va a querer que tú conozcas quién es Dios. Y que si lo conoces mal, como tú dices, que me castiga, pues vas a buscar una opción diferente. Y la opción de un mentiroso que te promete todo y que no te da nada. Ujú. Y es ahí donde caímos. Y a veces pues es difícil salir de ahí. Exacto. Sí. Entonces, en este momento me gustaría dar 3 principios de cómo conocemos a Dios. Ujú. Número 1, tenemos que aceptar que Dios no es como nosotros Exacto. Eso es importante. y que tenemos que aprender a conocerlo. De hecho, la Biblia en Isaías 40, 25, a lo mejor lo puede leer la gente después, les doy la cita nada más, Isaías 40, 25 al 28, Dios mismo dice, ¿quién entonces se puede comparar a mí? Ujú. En realidad Dios no es como nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Sí. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que Dios no tiene un principio, un final, que Dios siempre ha estado ahí, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, lo sabe todo. En otras palabras, tenemos que aprender a sorprendernos con el Dios que tenemos. Sí. Con wow. Y es urgente porque hay una familiaridad con Dios ahorita que nos hace perder la bendición Uh-huh. de ver más allá de todo. Porque cuando te das cuenta quién es, te vas a atrever también a pedir. Exacto. Y de manera grande y diferente. Y no te vas a limitar, porque si Dios está conmigo, este sueño que tengo, lo puedo trabajar con Él y me va a respaldar, me va a ayudar y lo vamos a lograr para su gloria, obviamente, ¿no? Sí, entonces no nos atrevemos porque a veces hemos reducido a Dios a que es como nosotros, Sí, a este nivel humano, cuando Dios es un ser espiritual, exacto. es extraordinario, es majestuoso. Tenemos que acostumbrarnos que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Tenemos un Dios impresionantemente grandioso. No sé qué más palabras podría usar para decirlo así, ¿no? Sí, sí, porque es ilimitado en todo. Exacto. Y Él quiere,
como empujar nuestros límites. Ujú. Nuestro Dios hizo las estrellas, la luna, el sol, el universo, la tierra, todo lo que tenemos en la vida, Él lo hizo. Sí, No lo hicimos nosotros los seres humanos. no, Entonces nos surge depender de Él. exacto, Nos surge. exacto, Como un bebé depende del papá. exactamente. No, nos surge siempre vivir así dependiendo de Él. Entonces, número uno es, Dios no es como nosotros. Dos, si fuera como nosotros, tendríamos que reducir a Dios a términos humanos. Ajá, claro. Entonces podría hacer lo que puede por nosotros. Exacto. Entonces este libro ya no funciona. Ya no funciona. Porque las promesas que nos da ahí rebasan siempre lo que podemos imaginar. Ujú. ¿Quién se hubiera imaginado que un chavo guardando unas ovejas sea un rey de Israel unos años después? O un tipo en una cárcel ser el segundo a bordo de la nación más poderosa del mundo. Ujú. Solo a través de un Dios que va más allá de nuestra imaginación Ujú. puede lograr estas cosas. Y nuestra conexión, porque regresando a la oración, Sí. es hablando con Él, que Él te va a decir lo que quiere hacer de grande para ti. Ujú. Y es ahí Exacto. donde la sorpresa viene, ¿no? Exactamente. Entonces, no lo podemos reducir, pero ¿sabes? Muchas veces el ser humano, cuando se trata de Dios, queremos tener un Dios que es como nosotros porque lo podemos manipular. Sí, es lo que pensamos. Exacto. Porque queremos a un Dios que nos lo hagamos a nuestro gusto. Ujú, claro. Y tenemos que dejar que Dios sea Dios. Lo que pasa es que hoy en el mundo estamos tan acostumbrados de llegar a un lugar, cambiar el menú, Ujú, pedir el café como exactamente nosotros lo queremos. Digo, y está bien, pero ya cuando hablamos de Dios, nosotros no podemos decir cómo Dios va a ser Dios, no. ni cómo Dios va a hacer las cosas sobre la tierra, porque Dios está haciendo cosas sobre la tierra a su manera. Entonces me urge a mí aceptar a Dios a su manera, Sí, claro. aceptar su voluntad a su manera. A veces la gente me pregunta, oye pastor, ¿y cómo ha sido seguir a Dios? Y muchas veces les tengo que decir, seguir a Dios ha sido hacerlo a su manera y muchas veces no lo quería hacer Claro. a su manera, Claro. carnalmente hablando. Sí. Entonces, la verdad es que, pero una vez que lo haces a su manera, eso es lo mejor que hay. Claro. Y número 3 es que Dios es solamente conocido cuando Él mismo se revela a ti. Ujú, Él mismo se da a conocer a ti. Él mismo escoge darse a conocer. ¿Y cómo lo hace primordialmente? Con su palabra. sí, claro. Tú no lo vas a descubrir. Él se tiene que acercar a ti. Si no caímos en la religión. Es la torre de Babel y todo esto. Exacto. Y es ahí donde el hombre quiere manipular a Dios, como lo decías. No, mis buenas obras hacen que yo voy al cielo. Espérate. Ujú. No va por ahí. Exacto. No son las reglas. Hay una justicia celestial que tenemos que entender también. Ujú. Que Dios va más allá de ser buena onda con sus hijos. Exacto. Exacto. Entonces es conocerlo a través de su palabra, a través de la oración, y ahí nos damos cuenta que Él es Dios y que es muy probable que la vida que estábamos llevando no la estábamos haciendo como Él la quiere. Seguro. Unos un poco mejor que otros, Sí. pero estamos en un proceso. La vida cristiana nunca se acaba. El Ujú. crecimiento nunca se acaba porque lo que aprendemos es infinito. Exacto. Por lo tanto, vamos a seguir creciendo. Y tenemos que aceptar y no condenarnos tampoco diciendo, es que no soy como Jesús hoy. Ujú. Pero ahí vamos. Exacto. Ahí vamos. Y llegará un día, estaremos en su presencia y nos veremos con Jesús. La única diferencia será que no tenemos llagas. Exacto. Pero qué día glorioso va a ser. Qué día glorioso. Y el Padre Celestial nos está esperando, ¿verdad? Así es. Acércate a mí y yo me acercaré a ustedes, dice. Así es. Cuando así nos es. acercamos, Él nos revela quién es Ujú. y tenemos una vida llena de confianza.
Exacto. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí, pastor, porque Muy se bien, nos pastor. acabó el tiempo de este primer programa, pero vamos a seguir. Suscríbanse al canal, comparten esta enseñanza a toda la gente que conocen y recuerdan, siempre en victoria.